Empezamos ya, ¿ok? Buenas noches, estimados amigos y amigas de redes sociales. Bienvenidos a otra emisión más de su canal, de su programa El Café del Mediador. Con mucho gusto estamos otra vez aquí. Estamos en la ciudad de Saltillo. Ya le variamos a nuestra casa, el que está aquí, el Tim Hortons. Ahora estamos en otro, aquí cerca en Beca Ranza, en Starbucks. Starbucks. Hoy andamos fresas. Ahora andamos bien fresas, o sea, después se van dando. Que es día de pago. Es día de pago. Después vamos a hacer uno en el café ese, siempre igual, o en el Oso, ahí en la de Allende, tomando nuestro café del Oso. Nos deberían dar. Pero bueno, el día de hoy, Malena y yo, su servidor, vamos a hablar sobre un tema de lo que es muy importante, sobre la comunicación no violenta. Citando algunos apartados del maestro Marshall Rosenberg, lo cual prácticamente Rosenberg, para mí, en alguna ocasión que he participado, y ya le va a zumbar las orejas aquí a Malena, porque sí, otra vez, bueno, la maestra Luciana Cataldi, lo menciona mucho, y ella se capacitó mucho con Marshall Rosenberg, y prácticamente sus capacitaciones giran en esa situación. Igualmente le da un enfoque muy restaurativo a la filosofía restaurativa, y en este aspecto él va a profundizar. Yo veo que este sentido, para mí, en mi forma de ver las cosas, estamos hablando de una comunicación constructiva o una comunicación destructiva. Destructiva porque pues toda la cuestión de negatividad que trae, de la forma que comunicamos, un lenguaje muy inapropiado, el mensaje mucho de culpa, el evadir la responsabilidad con esos mensajes y entramos a otra más profundidad, como comentaba ahorita con Malena, sobre un sentimiento más allá del parafraseo, que el parafraseo es más o menos parecido, pero esto lleva más profundidad, lleva otro estilo, describe las emociones, establece dos animalitos en base a una fábula, que ahorita más adelante lo comentaremos, y de alguna otra forma viene construyendo en base a aquella situación de comunicación no violenta, y que de alguna de otra forma esto puede contribuir mucho a las cuestiones de los círculos restaurativos de Kay Pranis, y igualmente al padre de la justicia restaurativa Marshall Rosenberg, que de alguna de otra forma hay otras que han estado utilizando esta corriente. Lo importante de aquí nosotros es brindarles a ustedes una panorámica general de esas herramientas de comunicación, que no tiene más un fin de poder estar impulsando la cultura de la paz, ya desde un punto de vista práctico, el cual viene siendo este tipo de comunicación constructiva, donde nosotros podamos observar esas oportunidades de mejora. Pero bueno, aquí le concedo ya el uso de la voz a mi compañera Malena. Antes de que empiece yo, pues ya está así como que me lo quiere arrebatar. Ya. El micrófono, pero bueno, Malena, que no te coman las ansias. Ok, no, pues muy buenas noches, gracias a todos nuevamente por acompañarnos. Efectivamente vamos a hablar de esta herramienta que o proceso, como le quieras llamar, de la comunicación no violenta. La comunicación no violenta sobre todo se utiliza y la descubrimos en la justicia restaurativa. ¿Por qué? Porque es una comunicación empática que te invita, dice el libro de Marshall Rosenberg, a dar desde el corazón. Marshall Rosenberg es un psicólogo estadounidense, fue un psicólogo estadounidense, ya falleció hace algunos años, que creó esta teoría, porque es una teoría, es un proceso para sanar, que se llama comunicación no violenta. Él decía, fíjate, Alberto, que él como psicólogo, él no estaba de acuerdo en por qué tenía que evaluar a sus pacientes, es decir, catalogarlos y decir, él tiene depresión, él tiene ansiedad, él tiene TDA, él tiene tal y tal cosa. Él decía que ya desde el momento en que tú estás catalogando a alguien, él lo comunica como algo no violento, algo violento. Entonces él crea esta teoría basándose vamos a decir, en el principio de Gandhi de la no violencia, la ahimsa, ¿no? Ahimsa, que significa no violencia, que es un principio de la religión hinduista
pues que ha traspasado muchas religiones, pasando por el hinduismo, por el budismo también, y que actualmente pues sigue en boga, ¿no? Porque la paz pues siempre va a estar de moda, siempre va a ser algo que el ser humano está buscando. Entonces él crea este proceso de la comunicación no violenta, y es una persona, siento yo, ustedes pueden verlo ahí en cualquier video en YouTube, que pongan Marshall Rosenberg, comunicación no violenta. Sus conferencias son muy entretenidas, es como muy didáctico, y también utilizaba dos puppets, dos muñecos, y él se los ponía en cada mano. Sí. Uno era el chacal y el otro era la jirafa. Él decía que el chacal es como es como un lobo, ¿verdad? Es como un zorro. Sí, sí. Ajá. Y el chacal comentaba ahí lo que en un curso que tomé con la maestra Cataldi, señalaba que el chacal era lo a corto plazo, era el resentimiento, era una situación que representaba lo negativo. Pero en cambio, ahí tú corriges, la jirafa es la que va a visualizar más arriba las situaciones, que tiene otra óptica. Y bien, y va con mucha tranquilidad, ¿no? Entonces, él decía que el chacal es aquel que emite juicios, es aquel que pues ve las cosas o el conflicto a través de su perspectiva, ¿no? El chacal es la... Perdón, no sé, es que a lo mejor estamos aquí en plena avenida del B. Carranza y se escucha mucho ruido. El chacal, entonces, como decíamos, es aquel que emite juicios, es aquel que quiere disciplinar en base a recompensas y castigos. ¿Se acuerdan que ya tuvimos un programa en el cual hablamos del paradigma del castigo, ¿no? Entonces, él también dice que el chacal, pues así es como lo hace. También el chacal no va a asumir la responsabilidad nunca de sus actos ni de sus sentimientos, y él acusa, ¿verdad? Critica y acusa. La jirafa, por su parte, pues es un animal que se ve pues muy noble, ¿verdad? Él nada más está ahí con su cuello largo comiendo hojitas de los árboles, y como dices tú, tiene una perspectiva más amplia de las cosas y vive más en paz. Entonces él dice que la jirafa pues es aquella persona que habla poco y escucha mucho. Es aquella persona que toma en cuenta los sentimientos, los intereses y las necesidades de las demás. La jirafa también es aquella persona que no disciplina en base a castigos o recompensas, que por el contrario, él tiene precisamente habla, ¿verdad?, de una forma compasiva y siempre poniéndose en el lugar del otro. Es lo que mucho Marshall Rosenberg viene tratando en su libro de comunicación no violenta, hablar sobre esa compasividad para poder encontrar esa conexión empática. Compasividad, ¿por qué? Porque no estamos hablando de una cuestión compasiva de tipo religioso, que ponerse las manos a entrar a misa, no, estamos hablando de un entendimiento, de una conexión en donde vamos a hacer empatía, vamos a entender la situación. Aquí para las dos situaciones, el chacal es el animal clásico que juzga, el inconforme, la persona que siempre está buscando vivir del conflicto o hacer el conflicto ya un modo de vida. Es aquel que está juzgando, es aquel que emite juicios, es aquel que está sembrando esa semilla de discordia, ya sea con sus actitudes, con su humor, y no puede llegar a ver más de esa situación. Lo más importante de la diferencia entre ellos, ¿verdad?, es que es importante que digamos que todos tenemos esta parte de chacal, todos, ¿verdad?, y tenemos esta parte de jirafa, porque culturalmente así es como está la educación, así es como convivimos, así es como actuamos ante el conflicto, siempre a la defensiva, siempre pues a ver quién tiene la culpa, ¿verdad? Y eso no tiene nada de malo. Lo importante es que este libro de comunicación no violenta, para el que le interese, puede verlo ahí en el Google, es gratuito el PDF, está muy interesante, ¿sí? Y para que tú te transformes precisamente, o sea, ese libro es para sanar, ¿verdad? Y ahorita vamos a explicarles paso por paso cuáles son, en qué consiste este proceso. Sí, o sea, lo cual es muy interesante.
Bueno, el proceso el proceso o vamos a hablar de la herramienta de la comunicación no violenta, y hablamos no de un proceso de carácter judicial, sino hablamos de una serie de etapas para poder ir entendiéndolo. Yo recuerdo en algún taller que tomé, ya comentando a la maestra Catali, ella citaba mucho al maestro Marshall Rosenberg, y de su libro nos habla, en sus primeros capítulos, nos habla en este proceso lo que viene siendo la observación, el sentimiento, las necesidades y la estrategia o la petición. Es algo más o menos parecido a la cuestión del parafraseo, pero en una forma más profunda. En cuanto a la observación, pues dice Marshall Rosenberg, dice que se observa y describe los actos concretos que dicen o hacen a la persona sin juzgar, sin evaluar, sin comparar, sin suponer, sin distorsionar lo ocurrido. Por ejemplo, oigo que las situaciones, o sea, vamos a evitar de emitir un juicio. Muchas veces es muy común decir, no, yo veo que esta es una persona mala en este sentido, por la situación. Pero muy diferente sería decir, bueno, yo observo que esta persona tiene un comportamiento no muy adecuado, lo cual está causando estas circunstancias. Estamos viendo una observación. Hay que quitar todas esas situaciones de palabras negativas. ¿Qué es lo que sucede? La experiencia que hemos tenido, tanto como Malena como sus servidores en las salas de mediación, cuando entran con las espuelas de los buenos, llegan como los gallos amarrando navajas, o ya vienen amarrando navajas, llegan a esas agresiones. Muy diferentes, cuando estamos dentro del mismo proceso de mediación, empezamos a aplicar esta técnica de comunicación no violenta, en donde estén ellos, ya los empezamos a llevar a la dinámica del observar, del sentimiento, del decir. Lo más padre, hablando también de esta parte de la observación, es que la comunicación no violenta también sirve como un proceso interno. Entonces vamos a poner un ejemplo, ¿no? El primer paso de la comunicación no violenta es observar sin juzgar, ya lo dijiste. No critiques, no etiquetes, no juzgues, no le des un calificativo, ¿verdad? Mucho menos negativo. Pero tampoco positivo. Es decir, cuando observes la situación, quítale todos esos juicios. Por ejemplo, cuando yo digo, Alberto en la mañana se enojó conmigo y no me habla, yo ahí ya estoy juzgando y pienso que él se enojó conmigo y que no me habla porque se enojó conmigo. Entonces, no, Alberto lo vi 3 veces en la mañana y no me saludó. Esa es una observación sin juicio, ¿ok? Uh-huh. O esta niña o esta muchachita me falta el respeto. Ese es un juicio. ¿Por qué? Porque yo ya estoy suponiendo que ella me faltó al respeto. Yo ya le estoy dando un valor a su actitud. Entonces el Marshall Rosenberg dice, si tú quieres de veras hablar con comunicación no violenta, vas a decir, bueno, ayer que entraste a mi oficina sin tocar la puerta, ¿verdad? Eso ya es una observación directa de una acción. Le quitamos esta parte de ponerle una etiqueta a la situación. Yo sé que es difícil porque realmente todos hablamos juzgando. O sea, todos nos han educado con la situación de la dinámica del prejuicio. Aquí lo que se trata es cambiar toda esa perspectiva. Vamos, estamos trabajando sobre unas nuevas reglas de etiqueta, de amabilidad, de observación, porque muchas veces, ¿qué es lo que hace? Que es con la primera impresión nos estamos yendo a ponernos los guantes, y eso no. Tanto los dos ejemplos que pone Malena, estamos viendo que se está utilizando un lenguaje natural y donde estamos observando con un sentido más objetivo, porque capaz de que entra una persona, no toca la puerta, no sabemos, en primer lugar, cuál sea la urgencia, no sabemos qué es lo que le preocupa, o sea, una persona completamente que sea, vamos a decir, despistada. Me explico, que no ponga atención, o sea, ¿por qué? Porque de aquí de alguna otra forma, eso viene muchas veces a la larga, haciendo un clima posible de conflicto. Sí, exactamente, porque al nosotros comunicarnos de forma violenta, pues obviamente las demás personas lo van a ver como una agresión, nuestra comunicación. Entonces, cuando estés en una situación del conflicto, dice Marshall Rosenberg, personal o interpersonal, o sea, porque también puede ser algo para ti,
contigo mismo que tengas un conflicto, primero observa, a ver, ¿qué fue lo que pasó? Y trata que tu lenguaje no utilices ninguna etiqueta. Y segundo, identifica el sentimiento que te causa. Esto es a veces difícil porque las personas, depende de su educación, saben o no identificar sus sentimientos. Y bueno, culturalmente el hombre pues no expresa mucho sus sentimientos de tristeza, porque pues no debe llorar, ¿verdad? Sí, no debe llorar. Culturalmente tenemos diferentes formas, no porque nacemos exactamente iguales, sino porque nos ha condicionado culturalmente la sociedad. Entonces dice, identifica tu sentimiento. Si no sabes identificar tus sentimientos, este es el momento en que empiezas a trabajarlo. ¿Cómo puedes trabajar? Porque les vamos a explicar la teoría, pero también cómo hacerlo, ¿no? ¿Cómo puedes trabajar e identificar tus emociones? Pues primero observándote físicamente. ¿Cómo te sientes cuando te enojas? ¿Dónde? En el estómago, en la quijada, a mucha gente le duele la cabeza. Yo me pongo me pongo roja para todo, ¿verdad? De risa, alegría, tristeza o enojo. Mucha gente siente que hasta se le duermen las manos. ¿Dónde sientes tú el enojo? ¿Dónde sientes la tristeza? Que lo sepas identificar y que no lo confundas, ¿sí? Y Marshall Rosenberg dice en su libro que es bien importante identificar el sentimiento, porque el sentimiento, llámese alegría, tristeza, agobio, preocupación, ira, enojo, fastidio, cansancio, etcétera. Cualquier sentimiento que tú tengas, que lo tengas bien identificado, porque el sentimiento nos va a llevar a tu necesidad, ¿sí? Lo que hace falta, esa carencia que tenemos que satisfacer. Sí, dice Marshall Rosenberg que si nosotros tenemos estos sentimientos, porque cuando estamos en un conflicto, el problema del conflicto es que estamos enredados en nuestras emociones, ¿no? De enojo, tristeza, ira. Entonces, di qué es lo que necesitas, ¿verdad? ¿Qué observas que necesitas con este sentimiento? Pues hoy, como decíamos ahorita, fulanita me falta el respeto. No, fulanita no tocó tu puerta antes de entrar a tu oficina, por ejemplo. Y eso a ti te causa tristeza porque lo que necesitas es respeto, ¿sí? Entonces a veces confundimos la observación con una necesidad. Sí, tú necesitas respeto, ¿verdad? O necesitas cariño, o necesitas empatía, o necesitas amor, o necesitas comprensión, necesitas seguridad económica. Estas son las necesidades. Las necesidades son, como dices tú, son universales, todos los seres humanos del planeta los tenemos y son aquellas que necesitamos para enriquecer nuestra vida, como es la seguridad, la empatía, la pertenencia. La del tener un reconocimiento. El reconocimiento social la o académico, o pertenecer a un grupo social. O igualmente las que sean de comer, de dormir, todas esas fisiológicas de también. Paz, de paz. tranquilidad. Entonces son necesidades que a veces necesitamos para que como persona podamos encontrar ese equilibrio. Y claro, aquí tenemos que señalar, una cosa es el sentimiento, cómo nos sentimos, y otra cosa es, la emoción en esta cuestión, como estaba comentando nuestra compañera, pero sí muchas veces confundimos esas observaciones. Yo creo que como estamos iniciando con la observación, es un punto de vista muy objetivo. Podemos estar prácticamente trabajando en una nueva cuestión de educación emocional para poder estar fomentando esa situación de la paz. ¿Ok? Entonces, sí, y en la otra parte, y ahorita vamos a decir cómo se trabaja esto, cómo se puede trabajar esto en los procesos de mediación, porque como siempre hemos repetido, en los procesos de mediación existen algunas herramientas que son las que generalmente las utilizamos básicas o estudiamos, pero en realidad en mediación tú puedes usar cualquier tipo de herramienta psicológica o pedagógica o sociológica que te sirva para poder ayudar a las personas a tener un entendimiento más claro de sí mismos y del conflicto. Con nada más, el único requisito es que no contradiga ninguno de los principios de los mecanismos, ¿no? Sí, en primer lugar, no caer en una cuestión de la falta de confidencialidad o de imparcialidad o de la neutralidad, principalmente la imparcialidad.
en ese sentido, porque ahí es donde se debe de estar cuidando el equilibrio y el soporte entre estas partes. Al perjudicar la imparcialidad, también empieza a perjudicar el terreno de la neutralidad. ¿Ok? Por eso es muy importante esos dos aspectos que hay que tomar muy en cuenta. En un proceso de mediación, por lo regular, esta herramienta, el primer paso, que es la observación, nos sirve para detectar, primero, la síntesis del conflicto. Segundo, la percepción de las personas, porque vamos a repetirlo, en los mecanismos alternativos lo más importante es que comprendamos que si entramos en conflicto es porque tenemos diferencias de intereses y necesidades. ¿Por qué? Porque todos vemos el mundo de manera distinta, todos tenemos diferente educación, nacimos en cierto lugar, con cierta cultura, somos mexicanos, y aun cuando hayamos estudiado hasta en la misma escuela, tenemos diferente educación, incluso diferentes experiencias de vida. Y esto forzosamente nos va a hacer que veamos la vida de forma diferente. Y esa diferencia de percepciones, ¿verdad?, es que vamos a tener diferencias de intereses. Como por ejemplo, si vamos al cine, ¿verdad? Yo quiero entrar a lo mejor a ver una de comedia y mi compañero quiere entrar a ver una de terror. Uh-huh. Y eso ya es una diferencia de intereses. Claro, no es un conflicto grande, o quién sabe, depende de qué tan tóxicos seamos. Ya juzgando, ¿verdad? Ya juzgando, ¿verdad? Exactamente. Es que todos tenemos algo de tóxico. Porque todos percibimos las cosas, porque para mí puede ser muy importante el cine y esa película, o a lo mejor ya la van a quitar de cartelera, o sea, no podemos saber. Entonces, eso es bien importante. Y así como en esa cosa tan sencilla que no nos podemos poner de acuerdo para entrar a una película, imagínate todos los conflictos que rodean las relaciones interpersonales, sociales. O sea, el conflicto es algo inherente al ser humano. Pero dice Marshall Rosenberg que lo más importante es la forma en que nosotros vamos a la actitud ante el conflicto. Uh-huh. ¿Cómo lo vamos a ver? ¿Cómo lo vamos a enfrentar? Si va a ser un conflicto en forma adversarial, si va a ser un conflicto en donde lo vamos a estar evitando, si vamos a hacer un conflicto en donde vamos a estar cediendo. La única forma para enfrentar el conflicto, porque lo más usual es la adversarial, en donde va a haber un sometimiento, y ahí es una comunicación violenta. En este sentido, donde debemos aplicar estas herramientas que llevamos ahorita, la observación, el sentimiento, la emoción y la forma en lo que vamos a pedir las cosas, ¿dónde es? Es por medio de este instrumento que es la comunicación no violenta, la comunicación pacífica, una comunicación constructiva. ¿Por qué? Porque ¿qué nos permite poder enlazar estos 4 pasos que ahorita estamos comentando? Nos permite, en primer lugar, en que podamos expresar lo que sentimos, o sea, cuál es nuestro sentimiento, cuál es la necesidad. Nos sentimos molestos por la necesidad de que, pues, cuando vas de viaje, cuando ibas de viaje con tu papá, te estabas molesto porque acostumbrados a caminar y pues tú tenías hambre. ¿Cuál era la necesidad? Que tenías que comer. Uh-huh. Observabas tú que estabas camine y decías, bueno, pues aquí vamos a comer. Hacías un berrinche y peor te vayas. Si manejamos esa herramienta, observamos que ya tenemos mucha hambre, observamos que hay un restaurante cerca. Porque lo que nos mueve a nosotras en la vida, volvemos a lo mismo, es la necesidad. La necesidad. Y la necesidad es del hambre, las básicas, como dormir. Las necesidades, Rosenberg hace una lista enorme de necesidades, ¿verdad? De empatía, de comprensión, de apego, de apreciación, de validación, de seguridad, de respeto, de claridad, de paz, de armonía, etcétera, etcétera. Pero si nos vamos a las necesidades que hace en su teoría Abraham Maslow, ¿verdad? Ahí vemos la pirámide de las necesidades, que esa se ha seguido usando por siempre. ¿Por qué? Porque esta teoría psicológica de Abraham Maslow se basa en cuáles son, pues básicamente lo que mueve al ser humano, ¿verdad? Que son las necesidades básicas que vienen en la primera más abajo, ¿verdad? Como los primordial, uh-huh, como la de seguridad, de alimento, la de pertenencia, un grupo, el de reconocimiento social.
Y por último, al final de la pirámide está la necesidad del ego. Del ego. Que no necesariamente es algo malo, ¿verdad? El ego es el haber alcanzado la gran mayoría de las necesidades que tú tenías en tu vida. Entonces llegas como a este punto en el que ya ya tienes satisfechas muchas necesidades. Muchas necesidades, exactamente. Pero depende mucho también de la persona en cuanto a esa carencia o esa necesidad de encontrar esa satisfacción de esa necesidad. Claro, aquí yo quisiera hacer un preámbulo. Cuando estamos en la mediación, y por eso lo importante de utilizar esta herramienta, nosotros podemos observar, y claro, en el ámbito, vamos a señalar, particular de la relación, de una relación familiar con la esposa, con los hijos, con los amigos, como comentabas tú ahorita lo del cine, tengamos que observar la actitud de esa persona sin poder juzgar, para poder entonces nosotros ir con esa observación sin juzgar cuál es el sentimiento que tenemos, cuál es esa necesidad en esos 3 puntos. Y con eso podamos de alguna u otra forma descifrar esas situaciones, decir nosotros, y poder quitar el posicionamiento de una persona, que muchas veces el posicionamiento es lo que queremos, pero hay que de alguna u otra forma aflojar ese posicionamiento para poder centrar, ahorita tú comentabas, en interés o en necesidad, para poder negociar interés con interés o necesidad con necesidad, en ese intercambio de buenas impresiones que se debe tener. Exactamente. ¿Y para qué sirve la comunicación no violenta en la mediación? Bueno, pues para poder ayudar a las partes a identificar, primero, pues que vean el conflicto sin juicios, ¿verdad? Como venía en el paso. Segundo, para que identifiquen sus emociones. Marshall Rosenberg dice que te tienes que responsabilizar, de tus emociones, ¿sí? Es decir, que los actos de las personas te causan ciertas emociones porque no has satisfecho tus necesidades, ¿verdad? Ya sea, por ejemplo, de respeto, de empatía, de comprensión, como decías tú, de pertenencia, ¿no? De ego. Entonces, que dice Rosenberg algo bien interesante, que las necesidades tienen más necesidad, aunque se escuche un pleonasmo, de ser reconocidas que de ser resueltas. Fíjate qué importante. Entonces, lo que él dice es que si tú logras reconocer en ti que esta emoción se deriva de que tengo insatisfecha esta necesidad, vamos a hablar de validación o de pertenencia, si tú la identificas ya desde ahí, tú ya te vas a sentir más en paz contigo mismo, porque ya sabes qué es lo que te hace falta, ya sabes lo que necesitas para enriquecer tu vida, y de ahí viene la siguiente parte, y es como dice Marshall, cómo aquí va a consistir cuáles son las estrategias para satisfacer tus necesidades, y si es necesario hacerle una petición a alguien, ¿verdad? Cómo formularla. No, el libro está súper interesante porque te da buenos tips. Sí, te da. Yo podía definirlo, es el nuevo manual de Carriño superando las reglas de etiqueta de Gaby Vargas. Así de fácil, porque es una cuestión práctica, o sea, es lo mejor porque estás tratando todo eso, o sea, muchas veces hay el dicho aquel conocido o el refrán, en el pedir está el dar, pero yo creo que aquí, ese refrán que vemos del pedir está el dar, a través de estos 4 pasos, que es la observación, que es el sentimiento, que es la necesidad y que es la petición, ahí vamos concluyendo. Y de alguna otra forma nos lleva a poder establecer un buen lenguaje de comprensión y un lenguaje de no violencia. Claro, todo está enfocado a un elemento que siempre hemos manejado nosotros. El lenguaje neutro, la neutralidad en cuanto al territorio, y eso nos puede ir marcando una neutralidad en cuando estemos enfrente de un conflicto, de una diferencia, o que la persona sabemos que se va a molestar. ¿Qué estamos haciendo con estos comentarios? Neutralizando. ¿Por qué? Es tan fácil, lo voy a comentar, valga la comparación, que puede ser no muy agradable para algunos. Si muchas veces la mascota está ladre y ladre y ladre, tú lo empiezas a tranquilizar, le empiezas a hablar tranquilamente. Claro, con estas herramientas, no quiero decir que sean mascotas, no van a tomar por ese lado. ¿Qué estás brindando? ¿Qué? Una situación de tranquilidad, así de fácil. ¿Y eso qué te va a permitir?
llevarlos a ese intercambio de impresiones. Y lo más interesante es esto. Esto viene siendo complementos Marshall Rosenberg. Hay gente que lo ha identificado. Principalmente lo que están son los que son los practicantes de la cultura de los círculos, de las conferencias familiares, bueno, toda esa cuestión que hablamos de la filosofía restaurativa. Y vuelvo a resaltar una cuestión, como he dicho, aunque sea trillado, no hay que confundir la justicia restaurativa con la justicia retributiva. Estamos hablando de nuevos elementos de diálogo y de comunicación, los cuales se están rescatando del olvido, punto, para llevarlos a la práctica contemporánea del día de hoy, en un mundo tan convulsionado que vivimos. Bueno, ahora vamos a seguir explicando el siguiente paso. Digo, una vez que ya tú, volvemos a lo mismo, observas claramente la situación, puedes identificar claramente tu sentimiento y tu necesidad. Dice que es importante que no lo confundas con la estrategia o con la petición, que será la última parte. Es muy común que confundamos una necesidad con una estrategia. Es decir, una necesidad no es un lugar, una cosa o una persona. O sea, porque entonces lo estamos confundiendo con la estrategia. Es decir, tú no puedes decir, es que yo quiero que me quieras. Entonces dice, él lo estás si tú estás pidiendo tu necesidad se cubra con una persona, estás equivocado. Tu necesidad es de amor, ¿sí? La estrategia, bueno, vamos a ver quién te va a querer, ¿verdad? Esa es la estrategia. Entonces, si tú tienes a tu pareja y le vas a decir, es que yo quiero que me demuestres que me quieres, no, tú lo que necesitas es cariño y entonces le tienes que pedir específicamente qué es porque comprensión es una necesidad. Entonces yo voy a decir, no le vas a decir, quiero que me comprendas, no. Quiero que por favor te pongas en mi lugar cuando yo platico contigo. ¿Verdad? Porque tú no vas a hacer que automáticamente entre en un entendimiento. Tú tienes que pedirle específicamente cómo quieres que se comporte. Por ejemplo, es que siempre eres irresponsable. No, te voy a pedir que cuando quedemos a una hora, una cita, llegues a la hora que decimos. ¿Sí? Entonces hay que ser bien específico en lo que pedimos, porque si pedimos así nada más, quiero que seas más responsable, es algo muy genérico. Entonces dice Marshall Rosenberg que para que este proceso funcione de la comunicación no violenta, debes de pedir muy claramente, hacer una petición clara, directa y concreta, realizable, pero ya, o sea, desde este momento, ¿verdad? Para que la otra persona sepa exactamente qué es lo que quieres, porque si no, tú dejas la petición al aire y no va a suceder nada. Sí, la petición debe ser lo más específico, lo más claro, para poder decir claramente, o sea, qué es lo que te está haciendo falta, qué es lo que estás haciendo. Es como tú dices, necesito que yo necesito amor. Bueno, ¿el amor en qué sentido? O sea, más atención, más que estés con nosotros. Por ejemplo, quiero que salgamos más tiempo, que compartamos más tiempo, etcétera, acciones específicas. Fíjate que ahorita que tú tocas esa situación, muchas veces, y viene cayéndome una pesetota, como dijera Leonardo Stenberg, el del padre del contraanálisis, en esas cuestiones muchas veces, en parte igual Stenberg tiene razones de trabajar en esa cuestión de hacer a un lado la negatividad. Estamos viendo en la cuestión familiar. ¿Cuántos matrimonios se han destruido por no saber? Bueno, se han distanciado por una cuestión de rutina, por esa carencia de no haber abonado esa relación de cariño. ¿Me explico? Que caen en la rutina y muchas veces me ha tocado cuando estamos en las entrevistas, ¿no? Y le digo, bueno, ¿cuál cree usted que sea el motivo? No, es que no sé qué. Le digo, bueno, han salido. Tú empiezas a preguntar, no, es que ya no, los niños, relación, claro. Y el trabajo, ¿qué es lo que estás viendo? Si eso ellos hubieran sabido platicarlo antes,
mínimo hubieran tratado de tener una salida, bueno, pues se acabó el cariño, o el otro, haber podido rescatar su relación de pareja. Sí, de hecho el libro trae una de las primeras experiencias, porque también comparten experiencias, es que Marshall Rosenberg, así preguntándole directamente la observación, preguntándole tu sentimiento, tu necesidad y tu estrategia, la gente ha llegado a entender. Y lo más importante de Marshall Rosenberg que dice, que es en el caso de la petición y la estrategia, también estés preparado para el no. Eso es lo que él ha señalado. Ajá. Él señala muy fuertemente esto. Entonces, también, o sea, estés preparado para el no. Es decir, tampoco te vas a frustrar si las personas no responden a tus necesidades. Si no responden a tus necesidades, entonces tú tienes que ver la forma de complementarlas. Y si alguien te hizo daño, también habla mucho él del perdón. Perdonar y ser perdonado. Sí. Pero sobre todo, Sí. a mí lo que me gustó de este libro es que lo primero es empezar a practicarlo en uno mismo, en uno ser. Si uno empieza a observarse sin juicios a ti misma, automáticamente vas a empezar a observar las demás acciones de las personas sin juicios. Si tú aprendes a identificar tu emoción y las necesidades que tienes profundas, porque al final de cuentas todas estas necesidades vienen de heridas de la infancia, por lo regular, ¿sí? Entonces, porque cuando niños, a veces a lo mejor un día tu mamá te dejó ahí en la casa de una tía y tú lloraste y sentiste que te abandonó para toda la vida. Entonces, porque a veces los niños evidentemente sí sufren y sí sufrimos de niños de heridas emocionales fuertes, pero también es cierto que también el niño se crea ciertas carencias y necesidades. Sí. Por eso son bien interesantes también los círculos de sanación del niño interior, pero bueno, esa es otra cosa, ¿verdad? Bueno, entonces, dice que cuando tú identificas estas necesidades, tienes que empezar a planear estrategias para cubrirlas, ¿sí? Para llenarlas. Y si una persona no puede cubrir tus necesidades, bueno, cerrar el círculo. Cerrarlo y perdonar, ¿verdad? Sí, no, y además tienes mucha razón, porque muchas veces en la mayoría de los casos nunca estamos preparados para el no. Tienes que estar, como dicen, tienes que aprender a saber decir no, y otra cosa, a recibir el no. Y de alguna de otra forma, con esto ya se ve otra perspectiva para poder gestionar el conflicto. Vemos otra situación, ¿por qué? Porque estás en eso preparado. Te pueden decir no, pues bueno, pues ni modo. Hay otras situaciones. O sea, y yo lo comprobé así fehacientemente, ¿verdad? En un asunto personal, elaboré mi frase de comunicación no violenta y todo. Y no, pues me mandaron por un tubo. O sea, ¿quién sabe de qué me estás hablando? También hay que estar preparados y estar conscientes de que no todos vamos al mismo ritmo de pensamientos ni de sentimientos, y hay gente que no va a estar preparada, aun cuando tú hagas una buena petición y hables desde el corazón y con compasión y poniéndote también en el lugar del otro. A veces no funciona, ¿verdad? Y hay que estar preparados también para eso. Sí. Y dice él, ¿verdad? Incluso ahí dice, hay hasta ejercicios, ¿verdad? Sí, para realizar el duelo. El duelo de que no, de aceptar tus necesidades insatisfechas. Que eso es muy interesante, cómo poder superar, porque esas son cuestiones que no se puedan ir arrastrando. El mismo libro nos está dando esas situaciones, cómo poder cerrar la página, cómo poder cerrar el círculo, cómo dejar afuera, sanar ese sentimiento. Por eso también ahí lo interesante de eso que es muchos, lo interesante, de que es tipo una terapia, y es una situación que es un libro de cabecera para los que practican la cuestión restaurativa y la cultura de paz. La cultura de paz, o sea, es algo que te va a ayudar a trabajar en ti mismo, para todo el que esté interesado en la mediación y el que no también. ¿Verdad? O sea, porque efectivamente es para sanar. O sea, él inventó esta teoría que es una terapia. Sí, porque él no creía en ninguna otra terapia de gestal, ni psicoanálisis, ni nada. Él creó su propia terapia. Otra cosa, si tú ves el libro y sus
situaciones de Marshall Rosenberg, sus campos, vamos a decir, sus lugares, iba a decir campos experimentables, no, sus lugares donde fue llevada esta práctica fueron en países con altos grados de conflicto. Me explico, por decir en África, en Medio Oriente, o sea, en Medio Oriente, en donde él estuvo igualmente como agregado dentro de los procesos de paz en algunas naciones conflictuadas de Medio Oriente. Como mediador. Como mediador. Y ahí lo interesante es cómo hacer eso. O sea, aquí lo importante es tener esas herramientas para poderlas llevar en práctica. Y créanmelo, que si uno las empieza a practicar y uno las empieza a llevar, empiezas en primer lugar a tener un clima tranquilo. Y no quiero decir, por la tranquilidad hay que tenerla para los momentos de crisis, para poder gestionar esa crisis bien. Así Pero si vamos a pensar que la tranquilidad y vas a evitar el problema, pues eso va a estar el problema creciéndote. No, aquí el problema es que lo administro, pero tienes esa tranquilidad. Muchas veces, y principalmente lo que nosotros manejamos en la mediación, y es una regla ya muy usada, que han recomendado algunos capacitadores, maestros que nos han enseñado, dice, las situaciones cuando esté muy elevado el nivel de conflicto, a veces hay que dejar que se enfríe el conflicto, hay que dejar que, como dice Luis Reyes Azueta de la Universidad de Sonora, hay que dejar que el lodo se seque, porque son los momentos. Claro, todo lo que viene siendo un proceso de mediación, todo es una gestión, una administración de crisis, es un control de daños, que lo hacemos profesionalmente. Pero a veces a la gente, se los digo en broma, cuando salen algunas cuestiones familiares, salen reconciliados. Cuando hay un entendimiento de pareja, le dije, no me vayan a pedir que esté como Manuel Acuña, un Cristo sobre un Dios y su madre entre nosotros dos. Pues no, ahí no. Porque hay que trabajar esa situación. Y créanme que estas herramientas son muy benéficas. Y además de que nos permite. Aquí lo que estaba comentando Mariana, hay que trabajar, hay que tener los tres escenarios igualmente en la mediación, como en la mediación pueden haber dos. Uno que te arregles y el otro que no te arregles. Aquí tienes el escenario en primer lugar. ¿Me van a dar la petición? Sí. Tengo que estar preparado para el no y la consecuencia del no. ¿Cómo poder superar ese no? ¿Para qué? Para que le puedas cerrar la página. Exactamente. Y muchas personas, muchos terapistas han hablado de eso en las diferentes corrientes. Muchas veces hay gentes que tenemos una regresión al pasado y agarramos piedras y les levantamos como si fueran perros para estarlo. ¿Cuándo vamos a avanzar? Lo importante es que hay que ir haciendo un lado las cosas para ir avanzando. Y parte de esto, esa es la cultura de la paz. Mira, aquí tenemos una pregunta de Marisela Cifuentes, me dice que pues muy difícil practicar la compasión y qué podemos desarrollar o trabajar como personas para practicar la compasión. Híjole, pues lo más importante es aplicar primero la compasión con nosotros mismos. Si nosotros aprendemos a ser compasivos con nuestros actos, nuestros sentimientos y nuestras acciones, porque yo creo que estamos bien acostumbrados a juzgar, como dices tú, y a las personas que juzgamos más fuertemente es a nosotros mismos. Nosotros nos decimos hasta lo que no, como una voz dentro de nosotros. Entonces yo creo que eso es lo primero que tenemos que trabajar, en ser compasivos con nosotros mismos y que cuando tengamos un tropiezo, porque no me gusta llamarlo error, pero cuando hagamos algo o nos pase algo que va en contra y que nos hace daño, ¿verdad? Aprender a perdonarlos, a ser compasivos, a entender que no siempre contamos con todas las herramientas, que hacemos lo mejor que podemos, que a lo mejor no estábamos en el mejor momento para poder manejar de manera correcta nuestras emociones, o que dijimos algo que no habíamos dicho, y tenemos que aprender a perdonarnos primero, a ser compasivos con nosotros mismos. En la medida en que nosotros seamos compasivos con nosotros mismos, vamos a poder ser compasivos con los demás, porque si entendemos que nadie somos perfectos, ¿verdad? Y que todos vamos en esta vida aprendiendo y que todas nuestras emociones se basan en base a las mismas necesidades que tenemos todos, ¿verdad? Entonces, en esa medida podemos ser más compasivos. Entonces yo creo que lo más importante es
pues hacer un recuento acerca de nuestras situaciones y identificar claramente cuáles son nuestras necesidades y cómo vamos a cubrirlas, ¿no? Yo creo que estaríamos hablando aquí, puedo resumir esto que tú nos estás diciendo, Ajá. el reencuentro con nosotros mismos, el reencuentro del yo. Pero ese reencuentro en donde seamos objetivos, en donde seamos precisos de saber dónde están nuestras áreas de oportunidad para mejorar. Exactamente, porque es como te digo, no quiere decir que todos, nosotros somos como jirafas, no, o sea, realmente estamos aprendiendo este lenguaje no violento, ¿verdad? Aprender a dejar el chacal, que también vive en nosotros, ¿verdad? Y hablar muy mejor y en forma de jirafa, pero primero con nosotros, ¿verdad? Sí, claramente en ese sentido debemos entender, vamos, es hacer la pequeña actitud que hace la gran diferencia. Y todo esto implica un proceso, claro. Quiero yo con esto señalar prácticamente como conclusión que tendremos que estar trabajando primero con nosotros. Y si la paz interior se trabaja con nosotros, con esta herramienta, no, hay muchas cuestiones que pudiéramos leer, el Dalai Lama, lo más acercado para mí podría ser los talleres, las enseñanzas del Padre Ignacio Larrañaga. De alguna otra forma todo eso nos puede ir sirviendo para ir pudiendo superar las cuestiones del yo. Sí, les recomendamos ampliamente este libro, como les digo, ahí en Google está ahí Comunicación no violenta de Marshall Rosenberg, o pueden ver sus videos si no les gusta mucho leer en línea o imprimirlo, ¿verdad? Igualmente, y leerlo. El libro lo pueden conseguir en Gandhi, en Monterrey, también, o en la librería El Sótano en su web. Es un libro, vamos a decir, como dijera mi padre, de cabecera. Sí, es para todas las personas que estamos interesados en la cultura de la paz, pero sobre todo, de veras que para todo el mundo, independientemente de tu religión o de lo que sea, es una herramienta para sanar, ¿verdad? Y me gustaría a mí leerles algo que encontré ahí por la red, precisamente acerca de la comunicación no violenta, de cuáles son las cosas que puedes hacer para contribuir a tu paz. Fíjate. Número 1, recuerda que todos los seres humanos tienen las mismas necesidades. 2, observa si estás tan interesado en las necesidades de los demás como en las tuyas. 3, cuando le pidas a alguien que haga algo, verifica si estás haciendo una petición o una exigencia. No sé en qué número voy. 4, en vez de decirle a una persona, sí, está bien chiquito, en vez de decirle a otra persona lo que no quieres que haga, dile lo que sí quieres que haga. Antes de pronunciarte de acuerdo o en desacuerdo, trata de conectar con sus sentimientos y necesidades. En vez de decir no, expresa qué necesidades tuyas te impiden decir que sí. Si te sientes enfadado, pregúntate qué necesidad tienes insatisfecha y qué podrías hacer para satisfacerla, en vez de pensar qué hay de malo en los demás o en ti mismo. Es decir, a la acción. Juzgar, la acción, o sea, hacer un lado el juzgar. Sí, y no digas, a ver, ¿qué es lo malo, verdad? ¿Qué pasó malo en esto? ¿Qué salió mal? No, mejor, ¿qué voy a hacer? O sea, como dices tú, dale la vuelta a la hoja y ¿qué vas a hacer ahora para satisfacer estas necesidades? Y bueno, y es y un ya. efecto, yo creo, para terminar, es un efecto poder decir lo que he comentado en varias cuestiones cuando aplicamos la planeación estratégica como una herramienta dentro de la mediación familiar. Es poder hablar nosotros de cómo nos vamos a visualizar. Esta es una herramienta muy buena que nos permite estudiar el pasado, establecernos en el presente para visualizarnos en el futuro. Exactamente, y pues muchísimas gracias por haber robado un poquito de su tiempo en esta noche, que están bien raras, que aparentemente están frescas, pero en realidad hace calor en este Saltillo, pero está así como el clima ideal, ¿no? Sí, y además, excelente para un café. Exactamente, mediador. Para un café mediador. Muchísimas gracias por su atención. Y recordemos que la cultura de la paz empieza en casa. Muchas gracias. Hasta luego. Buenas noches.